Cuando decidí darle una sorpresa a mi esposo, Jorge, en la oficina, jamás imaginé lo que encontraría. Al llegar, el guardia de seguridad me impidió el paso y dijo, confundido: «Espere, usted definitivamente no es la esposa del señor Monteiro. Yo la veo todos los días. Por cierto, su esposa viene en camino». Antes de que pudiera responder, vi a una mujer más joven saliendo del ascensor. El guardia la saludó con un gesto y completó: «Hasta mañana, señorita». A la misma hora de siempre, ¿cierto? Mi corazón se aceleró. Quedé en shock cuando vi quién era. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Fue un día común de octubre que mi vida dio un vuelco. Me había levantado temprano, preparado el café para Jorge como siempre lo hice durante las últimas 4 décadas, y lo vi salir al trabajo con su impecable traje azul marino. Después de tanto tiempo juntos, nuestra rutina era como un río tranquilo, predecible, sin grandes sorpresas, o al menos eso creía yo. Esa mañana, mientras ordenaba nuestro dormitorio, encontré una tarjeta arrugada en el bolsillo del saco que Jorge había usado el día anterior. Era el 40, o aniversario de la empresa donde trabajaba. Sonreí, pensando en cómo podría sorprenderlo. Hacía tiempo que no visitaba su oficina. La idea surgió naturalmente. Le llevaría sus dulces favoritos de la pastelería del barrio y aparecería sin avisar. Nuestro matrimonio andaba un poco tibio últimamente, con Jorge llegando cada vez más tarde y siempre cansado. Quizás un gesto romántico era exactamente lo que necesitábamos para reavivar aquella llama que parecía estarse apagando. Pasé el resto de la mañana arreglándome con cuidado. Me puse mi mejor vestido floreado, aquel que Jorge siempre decía que realzaba mis ojos. Recogí mis cabellos grises en un elegante moño y hasta me puse un labial rojo, algo que rara vez hacía en los últimos años. La pastelería quedaba a pocas cuadras de casa. Compré una caja con los bombones de chocolate amargo que tanto le gustaban a Jorge. El dependiente los envolvió en un papel elegante con una cinta dorada. «Perfecto», pensé, imaginando la expresión de sorpresa en el rostro de mi esposo. El edificio de la empresa era imponente, todo de vidrio y concreto, ubicado en el centro empresarial de Ciudad de México. Jorge trabajaba allí hace más de 30 años, comenzando como un simple asistente hasta llegar a la dirección. Yo estaba muy orgullosa de su trayectoria, de su dedicación. Él siempre decía que todo lo que hacía era por nosotros, por nuestra familia, por nuestro futuro. Cuando llegué al edificio, mi corazón latía acelerado con la expectativa de la sorpresa. Entré al vestíbulo principal y me dirigí a la recepción. Un guardia de seguridad de mediana edad, con el nombre Silva en su identificación, estaba en el mostrador. «Buenos días. Me gustaría visitar a mi esposo, Jorge Monteiro. Él es director del departamento financiero». El guardia me miró de arriba abajo con una expresión curiosa. «¿Tiene algún documento de identificación, señora?». Me pareció extraño. Ya había estado allí otras veces, aunque no recientemente. Tal vez fuera un procedimiento nuevo. Saqué mi cédula de identidad de la cartera y se la entregué. «Elena Monteiro», leyó en voz alta, y luego me encaró con ojos entornados. «¿Dijo que es la esposa del señor Monteiro?». «Sí, estamos casados hace 40 años», respondí, comenzando a sentirme incómoda con su tono. «Eso es imposible», dijo, moviendo la cabeza. «Conozco a la esposa del señor Monteiro. Ella viene aquí casi todos los días». Pensé que sería algún tipo de confusión. Tal vez él estuviera pensando en otra persona, otro Monteiro. Debe haber algún error. Jorge Monteiro, director financiero, 62 años, insistí, mi voz ahora traicionando mi incertidumbre. El guardia señaló hacia la salida del ascensor. «Espere, puede verlo usted misma. Mire, por ahí viene la señora Monteiro ahora». Me giré en la dirección indicada y vi a una mujer elegante saliendo del ascensor. Debía tener unos 45 años, cabello castaño perfectamente arreglado,
usando un vestido ejecutivo azul marino muy parecido al tono de los trajes de Jorge. Caminaba con confianza, como si perteneciera a ese lugar. «Buenos días, señor Silva», dijo al pasar por la recepción. «Saldré a almorzar. Por favor, avísele a Jorge que estaré de vuelta a las 2». «Ciertamente, señora Monteiro, que tenga un buen almuerzo», respondió el guardia con familiaridad. Me quedé paralizada, incapaz de moverme mientras ella pasaba junto a mí sin siquiera notarme. La caja de bombones casi se me resbaló de las manos temblorosas. Cuando finalmente conseguí recuperar la voz, ella ya había salido del edificio. «¿Quién es esa mujer?», pregunté con la voz ahogada. «Es Claudia Monteiro, la esposa del director financiero», respondió él, ahora mirándome con una mezcla de confusión y pena. «¿Está segura de que estamos hablando de la misma persona?». Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría haber dos esposas de Jorge? ¿Era algún tipo de terrible equivocación o mi mundo estaba a punto de colapsar? «Necesito verlo», dije, mi voz casi un susurro. «Lo siento mucho, pero sin autorización previa, no puedo dejarla subir», dijo el guardia, ahora visiblemente incómodo con la situación. En ese momento, tomé una decisión. No me iría sin descubrir la verdad. «Entiendo», dije, intentando recuperar la compostura. «En realidad, vine para una entrevista en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Puede indicarme dónde queda?». El guardia pareció aliviado de cambiar de tema y me indicó el camino hacia el tercer piso. Le agradecí y me dirigí al ascensor. Pero apenas se cerraron las puertas, presioné el botón para el 8º piso, donde estaba la dirección. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. 4 décadas de matrimonio, 2 hijos criados juntos, una vida entera compartida. ¿Cómo era posible que hubiera otra mujer presentándose como la esposa de Jorge? ¿Qué más podría estarme escondiendo? El ascensor llegó al 8º piso, y las puertas se abrieron a un pasillo silencioso y elegante. Yo sabía dónde estaba la oficina de Jorge. Había estado allí algunas veces en fiestas de fin de año y celebraciones de la empresa. Caminé lentamente, intentando no hacer ruido con mis zapatos en el piso de mármol. Cuando llegué a la puerta que tenía una placa dorada con el nombre Jorge Monteiro, director financiero, me detuve. A través del vidrio esmerilado, pude ver su silueta sentado en su escritorio, aparentemente concentrado en algún documento. Estaba a punto de girar el picaporte cuando oí voces que se acercaban. Rápidamente, me escondí detrás de una gran maceta con planta en el pasillo. «¿Está Jorge en la oficina?», preguntó un hombre que reconocí como Carlos, uno de los colegas más antiguos de Jorge en la empresa. «Sí, pero creo que está ocupado ahora», respondió la secretaria. «Es rápido. Solo necesito que firme estos documentos antes del almuerzo con Claudia». Mi cuerpo entero se tensó al oír ese nombre. Carlos entró en la oficina sin llamar. Desde donde estaba, podía oír fragmentos de la conversación. «¿Almuerzo con Claudia?». La voz de Jorge sonó familiar y extraña al mismo tiempo. «Sí, acaba de salir. Dijo que se encontrarían en el restaurante de siempre». Mi vista se nubló, las lágrimas empañando mis ojos. Casi 4 décadas de matrimonio. 2 hijos criados juntos, ahora adultos, con sus propias familias. Una casa construida con sacrificio mutuo. Miles de cenas preparadas, ropa lavada, cumpleaños celebrados. ¿Y todo este tiempo, había otra mujer? No pude contenerme. Salí de mi escondite y entré en la oficina sin llamar. Jorge y Carlos se giraron hacia mí, sorprendidos. La expresión en el rostro de mi esposo cambió de sorpresa a horror en cuestión de segundos. «¿Elena?», dijo, levantándose de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué estás haciendo aquí?». La caja de bombones cayó de mis manos temblorosas, esparciendo chocolates por el suelo. «¿Quién es Claudia Monteiro, Jorge?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Carlos miró de Jorge a mí, claramente incómodo.
Creo que tienen que hablar, murmuró, saliendo rápidamente de la oficina y cerrando la puerta detrás de sí. Nos quedamos allí, frente a frente, marido y mujer, como extraños. Apenas reconocía al hombre frente a mí, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque percibí que tal vez nunca lo había conocido realmente. Iba a contártelo, comenzó, su voz casi suplicando. Elena, por favor, siéntate, no es lo que estás pensando. ¿Y qué estoy pensando, Jorge? Pregunté permaneciendo de pie. ¿Que mi esposo tiene otra esposa? ¿Que vive una doble vida? ¿Que cada noche que pasó trabajando hasta tarde, en los últimos años, era una mentira? Él pasó las manos por su cabello canoso, un gesto que yo conocía tan bien después de tantos años juntos. Era lo que hacía cuando estaba nervioso, cuando se sentía acorralado. Claudia y yo, es complicado, dijo finalmente. ¿Complicado?, repetí, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Complicado es descubrir que tu esposo tiene otra familia después de 40 años de matrimonio. Jorge dio la vuelta al escritorio e intentó acercarse, pero retrocedí. No me toques, dije, la voz temblorosa. Solo dime la verdad. Quiero oírla de ti. Suspiró profundamente, los hombros caídos como si cargaran un peso inmenso. Conocí a Claudia hace 15 años, en un viaje de negocios a Acapulco, comenzó. Fue una relación que no debería haber sucedido, pero sucedió. Cuando me di cuenta, ya estaba demasiado involucrado para simplemente terminar. ¿Y cuándo exactamente planeabas contármelo?, pregunté, sintiendo cada palabra como un cuchillo cortando mi garganta. Intenté muchas veces, Elena. Pero ¿cómo decirle a la mujer con la que construí una vida que cometí el mayor error que un hombre puede cometer? ¿Cómo destruir nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Entonces tu solución fue vivir 2 vidas durante 15 años? Su silencio fue respuesta suficiente. Me sentí mareada, como si el mundo estuviera girando a mi alrededor. Necesité sujetarme al borde del escritorio para no caer. ¿Los hijos? ¿Tienes hijos con ella?, pregunté, temiendo la respuesta. Jorge bajó la mirada. Una hija. Ella tiene 14 años. El golpe fue devastador. Una hija de la edad de nuestros nietos. Una familia entera construida en paralelo a la nuestra. ¿Cómo pudiste esconder esto por tanto tiempo?, pregunté, más para mí misma que para él. Los viajes de trabajo, las noches fuera, los fines de semana ocupados. Elena, por favor, intentó acercarse nuevamente. Vámonos a casa, podemos hablar, puedo explicarte todo. ¿Explicar? No hay explicación para esto, Jorge. No hay justificación para 15 años de mentiras. En ese momento, la puerta se abrió y ella entró. Claudia Monteiro, la otra esposa de mi esposo. Se detuvo al vernos, su expresión cambiando de sorpresa a reconocimiento. «Debes ser Elena», dijo simplemente. Lo que más me chocó no fue su belleza o su juventud. Era la ausencia de culpa o vergüenza en su voz. Ella sabía sobre mí. Todo este tiempo ella lo sabía. Fue demasiado para mí. Sin decir una palabra, tomé mi cartera y salí de la oficina, pasando junto a Claudia como si fuera solo un mueble más. Oí a Jorge gritar mi nombre mientras corría por el pasillo, pero no miré hacia atrás. En el ascensor, sola, finalmente dejé caer las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, lo percibo ahora, sino de rabia. Rabia por haber sido engañada, por haber creído en un hombre que vivió una mentira por tanto tiempo. Por haber dedicado mi vida a alguien que no merecía ni siquiera mi consideración. Cuando salí del edificio, el sol de otoño me cegó momentáneamente. El mundo allá afuera continuaba igual, pero yo estaba irrevocablemente cambiada. La mujer que entró en aquel edificio con una caja de bombones y sueños de reavivar un matrimonio ya no existía. En su lugar estaba una mujer de 60 años que acababa de descubrir que toda su vida había sido construida sobre una ilusión. Y ahora
Necesitaba decidir qué hacer con los pedazos. El camino a casa fue el más largo de mi vida. No tomé un taxi ni un autobús. Simplemente caminé, sin dirección, intentando procesar lo que había sucedido. Las calles de la ciudad que yo conocía tan bien parecían extrañas ahora, como si estuviera en un lugar completamente diferente. Personas pasaban junto a mí, viviendo sus vidas normales, conversando, riendo, corriendo a compromisos. ¿Cómo podían seguir adelante cuando mi mundo acababa de colapsar? ¿Cómo podía el sol seguir brillando? Terminé sentada en una banca de parque, observando a niños jugando en el área de juegos. Pensé en mis propios hijos, ahora adultos con sus propias familias. Pensé en la hija que Jorge tenía con Claudia, una adolescente que probablemente me conocía solo como la otra mujer, si es que sabía de mi existencia. La ironía de eso me hizo soltar una risa amarga que asustó a una señora sentada en la banca de al lado. Mi celular sonó varias veces. Era Jorge, claro. Apagué el aparato y lo metí en el fondo de la cartera. ¿Qué podría decir ahora que cambiaría algo? ¿Qué palabras mágicas explicarían 15 años de traición? Cuando finalmente decidí volver a casa, nuestra casa, ya estaba anocheciendo. Abrí la puerta y entré en el apartamento donde vivíamos hacía más de 30 años. Cada rincón de ese lugar guardaba recuerdos. El sofá donde veíamos películas juntos en las noches de viernes, la mesa de la cocina donde nuestros hijos hacían la tarea, la pared con fotos familiares que registraban nuestras vidas juntos. ¿Era todo real? ¿Alguna parte de aquello había sido verdadera? Fui al dormitorio y abrí el guardarropa de Jorge. Sus trajes perfectamente alineados, sus corbatas organizadas por color, sus camisas planchadas. Con un movimiento súbito, arranqué todo de los ganchos y lo tiré al suelo. Abrí cajones y esparcí su contenido por la cama. Estaba buscando... ¿qué exactamente? ¿Más pruebas de su traición? ¿O tal vez una explicación mágica que transformara todo en una terrible confusión? Fue entonces que encontré, en el fondo de un cajón de calcetines, una pequeña caja de madera cerrada con llave. Nunca la había visto antes. Busqué la llave pero no la encontré. En un ataque de furia, tomé un abrecartas de la mesita de noche y forcé la cerradura hasta que cedió. Dentro había documentos, un contrato de alquiler de un apartamento en el otro lado de la ciudad, extractos bancarios de una cuenta que yo no conocía, y fotos. Muchas fotos. Jorge con Claudia, Jorge con una niña que fue creciendo en cada foto, su otra hija, Jorge en playas, restaurantes, fiestas de cumpleaños. Una vida entera documentada en imágenes, una vida paralela a la que vivíamos juntos. Me senté en el suelo, en medio del desorden que había creado, y lloré. No sé por cuánto tiempo estuve allí, pero cuando levanté la cabeza, ya era noche avanzada, y oí la puerta principal abrirse. Jorge estaba en casa. «¿Elena?», llamó, su voz resonando por el apartamento. «¿Estás aquí?». No respondí. Oí sus pasos acercándose al dormitorio, hesitantes. Cuando abrió la puerta y me vio allí, sentada en el suelo en medio de su ropa esparcida, con la caja abierta y las fotos a mi alrededor, su rostro palideció. «Entonces es esto», dije, mi voz sorprendentemente calma. «Esta es tu verdadera vida». «Elena, ¿puedo explicarte?» «No», interrumpí, levantándome con dificultad. Me dolieron las rodillas. ¿Cuánto tiempo había estado allí sentada? «No hay explicación. Hay solo la verdad, Jorge. Y la verdad es que construiste una vida entera separada de mí. Mientras yo cuidaba de nuestra casa, criaba a nuestros hijos, envejecía esperándote todas las noches, tú estabas con ella, construyendo una familia, teniendo otra hija». «No era para que sucediera así», dijo, sentándose en el borde de la cama, pareciendo súbitamente muy viejo y cansado. «¿Cómo era para que sucediera entonces?», pregunté. «¿Planeabas contármelo algún día? ¿O esperabas que yo nunca lo descubriera? ¿Que yo muriera sin saber que mi esposo vivía una mentira?». «Quería contarlo», insistió.
Muchas veces estuve a punto de decir todo, pero entonces pensaba en cómo eso te destruiría, en cómo afectaría a nuestros hijos, a nuestros nietos. No, corté, no uses a nuestra familia como excusa. No pensaste en nosotros cuando comenzaste ese otro matrimonio. Pensaste solo en ti mismo. Jorge bajó la cabeza, derrotado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Era una buena pregunta. ¿Qué haría yo? A los 60 años, después de dedicar mi vida entera a este hombre, a este matrimonio, ¿qué me quedaba? Quiero que te vayas, dije, las palabras saliendo de mí como si vinieran de otra persona. Ahora. Elena, por favor, vamos a hablar. Puedo explicarte todo. Podemos resolver esto. ¿Resolver?, repetí incrédula. ¿Crees que hay algo para resolver aquí? Tienes otra esposa, Jorge, otra familia. Una hija adolescente. No hay resolución para esto. Claudia no es mi esposa, dijo rápidamente. No legalmente, nunca nos casamos. ¿Aquello debería hacerme sentir mejor? ¿Que no se había casado oficialmente con ella, solo vivía una farsa? Vete, repetí, señalando la puerta. Ve a tu otro apartamento, a tu otra familia. No quiero verte ahora. Jorge parecía querer decir algo más, pero cambió de idea. Recogió algunas prendas del suelo, las puso en una maleta pequeña y caminó hasta la puerta. Antes de salir se giró. Lo siento, Elena. Nunca quise lastimarte. Casi me reí. Nunca quiso lastimarme, pero vivió una mentira por 15 años. No respondí y él finalmente salió, cerrando la puerta detrás de sí. Apenas me quedé sola, la enormidad de lo que había sucedido me golpeó con toda su fuerza. Mi matrimonio había terminado. No solo eso, tal vez nunca había sido real. Al menos no en los últimos 15 años. Tomé mi celular y llamé a mi hija, Ana. Ella atendió al tercer tono. «Mamá, ¿estás bien? Es tarde». Quería contarlo todo, desahogarme, llorar con ella, pero las palabras no salieron. ¿Cómo decirle a mi hija que su padre tenía otra familia? ¿Cómo destruir la imagen que ella tenía de él? Todo está bien, mentí. Solo quería oír tu voz. Algo pasó, dijo, siempre perspicaz. ¿Es papá? No, querida. Todo bien, en serio. Hablamos mañana, ¿de acuerdo? Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Tendría que contarles a mis hijos eventualmente. Tenían derecho a saber, pero no hoy. No podría pasar por eso hoy. Tomé un baño largo y caliente, intentando lavar todo el dolor y la confusión. Me acosté en la cama, nuestra cama, e intenté dormir, pero el sueño no llegó. Mi mente estaba repleta de imágenes de Jorge con Claudia, Jorge con su otra hija, Jorge viviendo su otra vida mientras yo, inocente, esperaba en casa. A la mañana siguiente, desperté después de un breve sueño agitado y percibí que necesitaba tomar decisiones. Primero, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras del apartamento. Enseguida, llamé a mi abogada, una mujer que conocía desde hacía años de nuestras reuniones de libros. «Marisa, necesito tu ayuda profesional», dije cuando ella atendió. «Quiero presentar una solicitud de divorcio». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «¿Elena? ¿Estás segura? ¿Qué pasó?» «Estoy segura», respondí firmemente. «¿Puedo contarte los detalles personalmente?» Concertamos un encuentro para esa tarde en su oficina. Después hice algo que había postergado. Llamé a mis hijos y les pedí que vinieran al apartamento esa noche. Tenía que contárselo personalmente. El día pasó como en un sueño nebuloso. Ordené el dormitorio, guardando la ropa de Jorge que había esparcido la noche anterior. Separé las fotos que había encontrado y las puse en un sobre. Serían pruebas para el divorcio, pero no quería que mis hijos las vieran. En la reunión con Marisa conté todo. Ella escuchó sin interrumpir, haciendo anotaciones ocasionales. «Es un caso claro de abandono de hogar y adulterio», dijo cuando terminé. «Tienes derecho a la mitad de todo, incluyendo su jubilación, y considerando las circunstancias, podemos solicitar una pensión compensatoria». Dinero. Era tan extraño pensar en eso ahora.
Durante toda nuestra vida de casados, Jorge se encargó de las finanzas. Yo tenía mi propio salario como profesora, ahora mi pequeña jubilación, pero él siempre administró el dinero mayor, las inversiones, el futuro. Solo quiero lo que es justo, dije, y quiero que sea rápido. Cuando salí de la oficina de Marisa, me sentí extrañamente más liviana. Tomar una decisión, actuar, me dio un sentido de control que no sentía desde que había entrado en aquel edificio de oficinas el día anterior. Por la noche, Ana y Lucas, mis 2 hijos, llegaron casi al mismo tiempo. Ambos parecían preocupados. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Ana apenas entraron. «Intentamos hablar con papá todo el día, pero no atiende, y tú parecías extraña en el teléfono». «Siéntense», pedí indicando el sofá. «Tengo algo que contarles». Y entonces conté. No todos los detalles, no mostré las fotos, pero dije lo esencial. Su padre tenía otra familia hacía 15 años. Una otra mujer, una hija adolescente, un apartamento al otro lado de la ciudad. Sus rostros pasaron de la incredulidad al shock y finalmente a la rabia. Lucas, siempre más explosivo, se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Voy a matarlo», dijo, la voz temblando. «¿Cómo pudo hacerte esto, mamá?». Ana lloraba silenciosamente, sujetando mi mano. «No puedo creerlo. Papá siempre fue tan presente, tan de familia». Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Presente? Siempre trabajó hasta tarde, viajaba constantemente, pasaba fines de semana resolviendo problemas de la empresa. Lucas dejó de caminar y me miró como si me viera por primera vez. «Es verdad. ¿Cómo no nos dimos cuenta de esto? ¿Cómo no vimos las señales?». «Porque fue cuidadoso», respondí, «y porque ninguno de nosotros quería ver». Nos quedamos conversando hasta tarde en la noche. Querían saberlo todo. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo descubrí? ¿Quién era esa mujer? Conté lo que sabía, lo que había visto. «¿Qué vas a hacer ahora, mamá?», preguntó Ana finalmente. «Voy a seguir adelante», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la convicción en mi voz. «Ya hablé con una abogada. Voy a solicitar el divorcio». «¿Y nosotros?», preguntó Lucas. «¿Cómo debemos tratar con él?». Era una pregunta difícil. Por más furioso que estuviera, Jorge seguía siendo su padre. No quería interponerme entre ellos y su relación con su padre. «Eso es entre ustedes y él», respondí honestamente. «Él cometió errores terribles como esposo, pero eso no borra los años que pasó como padre. Ustedes necesitan decidir por sí mismos cómo quieren lidiar con esto». Cuando finalmente se fueron, con promesas de volver al día siguiente, me quedé nuevamente sola en el apartamento silencioso. Pero esta vez, el silencio no parecía tan opresor. Había una extraña paz en la verdad, incluso una verdad dolorosa. Acostada en la cama, pensé en cómo mi vida había cambiado completamente en solo 24 horas. Ayer, yo era una esposa dedicada, viviendo lo que creía ser un matrimonio largo, aunque tal vez un poco tibio. Hoy, yo era una mujer traicionada, a punto de divorciarse a los 60 años. ¿Qué me esperaba ahora? Por primera vez desde que había salido de aquel edificio de oficinas, me permití pensar en el futuro. No solo en los próximos días o semanas, sino en los años que vendrían. Tendría que aprender a vivir sola, a tomar mis propias decisiones, a reconstruir mi identidad más allá de esposa de Jorge. Era aterrador, pero también, percibí con sorpresa, era un poco emocionante. A la mañana siguiente, desperté con el timbre del celular. Era Jorge, nuevamente. Esta vez, atendí. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz fría. «Necesitamos hablar, Helena», dijo, pareciendo exhausto. «Hay cosas que necesitas saber, explicaciones que merezco darte». «Ya vi suficiente en las fotos, Jorge. No hay nada que explicar». «Por favor», imploró. «Un café, un lugar público. Solo dame esa oportunidad». Pensé en rechazar, en colgarle, pero tal vez había preguntas que solo él podría responder. Preguntas que me atormentarían por el resto de la vida si no obtenía respuestas ahora.
1 hora. Acordé finalmente. En el café de la librería, a las 11:00. Él pareció aliviado. Estaré allí. Gracias, Elena. Colgué sin responder y me quedé mirando al techo. ¿Estaba haciendo lo correcto? Tal vez, pero no por él, por mí. Necesitaba entender cómo todo aquello había sucedido justo debajo de mis narices. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido simple pero elegante y un par de aretes que había comprado para mí misma en mi cumpleaños de 60 años. Recogí mi cabello y me puse un labial ligero. No quería parecer derrotada. El café quedaba a algunas cuadras de casa. Cuando llegué, Jorge ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina. Parecía haber envejecido 10 años en un día. Sus ojos estaban marcados por ojeras profundas y no se había afeitado. Me senté frente a él sin decir nada. «Gracias por venir», comenzó. «No vine por ti», corté. «Vine porque necesito entender cómo pudiste hacer esto». Él asintió lentamente. «Es justo, y voy a contarte todo, sin mentiras esta vez». Durante la próxima hora, Jorge habló. Contó cómo conoció a Claudia en un viaje de negocios a Guadalajara, 15 años atrás. Ella era asistente ejecutiva de uno de los directores con quien él estaba negociando una fusión. Habló sobre cómo la relación comenzó como algo casual, que debería haber terminado cuando él volviera a casa. «Pero no terminé», dijo, los ojos fijos en la taza de café frente a él. Seguimos hablando. Y cuando volví a Guadalajara, 3 meses después, nos encontramos nuevamente. «Y así comenzó», murmuré, sintiendo un dolor sordo en el pecho. «Sí, al principio era solo físico, una aventura. Algo que yo sabía que estaba mal, pero no podía parar. Entonces, ella me contó que estaba embarazada. Cerré los ojos por un momento, intentando controlar la ola de rabia y traición que me invadió. Entré en pánico», continuó Jorge. «Pensé en contarte todo, pedir perdón, asumir la niña pero continuar nuestro matrimonio. Pero no tuve coraje. Entonces Claudia sugirió una solución. Ella no pediría nada de mí, criaría a la niña sola si yo la ayudaba financieramente». «Qué conveniente», dije, mi voz cargada de amargura. Al inicio fue así. Yo enviaba dinero, visitaba ocasionalmente. Pero cuando Luisa nació, se detuvo, la voz ahogada. Cuando la vi por primera vez, algo cambió. Ella era mi hija, Elena. No pude simplemente alejarme. «Entonces decidiste tener 2 familias», completé. No fue una decisión consciente. Fue sucediendo poco a poco. Una visita aquí, un fin de semana allí. Claudia consiguió un trabajo en Monterrey, en la misma empresa. La situación fue evolucionando. «Durante 15 años», observé, «¿y en ningún momento de esos 15 años pensaste que yo merecía saber la verdad?» Jorge finalmente levantó los ojos y me encaró. «Muchas veces, especialmente cuando los chicos se fueron de casa y nos quedamos solo nosotros 2. Pero entonces pensaba, ¿por qué destruir lo que teníamos? ¿Por qué causarte ese dolor a ti? Era egoísmo mío, lo sé ahora». «Egoísmo», repetí. «Es una palabra interesante para describir lo que hiciste». Nos quedamos en silencio por un momento. Una joven mesera se acercó para preguntar si queríamos más café. Jorge asintió afirmativamente. Yo negué con la cabeza. «¿Cómo conseguiste esconderlo por tanto tiempo?», pregunté cuando ella se alejó. «Todos aquellos viajes, noches tardías en la oficina». Al principio eran realmente viajes de trabajo, solo que Claudia iba conmigo. Cuando ella vino a Monterrey, alquilé el apartamento para ellas. Y con el tiempo fue más fácil mentir. Una mentira llevaba a otra. «¿Y en la oficina? ¿Todo el mundo sabía?». Jorge desvió la mirada y percibí que había tocado un punto sensible. «Algunos colegas más cercanos, sí. Carlos, obviamente. Y algunos otros directores. Pedí discreción a todos». «Y ellos mantuvieron tu secretito sucio por años», dije con desprecio.
mientras yo era la idiota que no sabía de nada. No era así que ellos lo veían, Elena. No era así que yo lo veía. ¿Y cómo lo veías, Jorge? ¿Cómo me veías a mí? Él parecía verdaderamente perturbado ahora, las manos temblando levemente mientras levantaba la taza a sus labios. Yo te amaba, Elena. Todavía te amo. Tú eres la madre de mis hijos, mi compañera de décadas. Lo que tuve con Claudia era diferente. Ah, claro, la emocionante aventura con la mujer más joven versus el confort de la vieja esposa en casa, dije, incapaz de contener el sarcasmo. No es eso. Contigo, yo tenía historia, raíces, recuerdos. Con Claudia, al principio era solo excitación, algo nuevo. Después vino Luisa, y todo se complicó. Me vi atrapado entre dos mundos, incapaz de abandonar cualquiera de ellos. Luisa. Mi mente se fijó en ese nombre, la hija de Jorge que yo nunca conocí, que probablemente ni sabía de mi existencia. ¿Y la niña? ¿Ella sabe sobre mí? Jorge dudó. Ella sabe que estoy casado, sí, pero no conoce detalles. Claudia pensó que era mejor así. Claudia pensó que era mejor, repetí. Y tú siempre hiciste lo que Claudia pensaba que era mejor, ¿no es así? Elena, no, interrumpí, levantando la mano. Basta. Ya oí suficiente. Presenté una solicitud de divorcio ayer. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Jorge palideció. ¿Divorcio? Pero Elena, podemos resolver esto. Sé que me equivoqué terriblemente, pero tenemos 40 años juntos. No tiramos eso por la borda. Nosotros no, Jorge. Tú lo tiraste por la borda. Cuando decidiste tener 2 familias, cuando me mentiste todos los días por 15 años. Me levanté, tomando mi cartera. Ya no estamos en los años 50, cuando las mujeres se quedaban con maridos infieles por falta de opción. Tengo 60 años, sí, pero aún tengo vida por delante. Y no voy a desperdiciarla con alguien que me traicionó de esta manera. Jorge se levantó también, intentando sujetar mi brazo, pero retrocedí. Elena, por favor, hablemos más. Puedo cambiar, puedo arreglar esto. No hay nada que arreglar, respondí, sorprendentemente calma. Se acabó, Jorge. Salí del café sin mirar hacia atrás, sintiendo una mezcla de dolor y liberación. Mientras caminaba de regreso a casa, percibí que por primera vez desde que descubrí la verdad, estaba respirando normalmente, como si un peso hubiera sido parcialmente removido de mi pecho. Lo que Jorge había dicho no justificaba sus acciones. Nada podría justificar, pero al menos ahora yo sabía. La verdad, por más dolorosa que fuera, era mejor que la duda. En los días que siguieron, me sumergí en una nueva rutina. Comencé a lidiar con los aspectos prácticos de la separación. Abrí una nueva cuenta bancaria para recibir mi jubilación, que antes iba a nuestra cuenta conjunta. Le pedí ayuda a Ana para entender mejor nuestras finanzas. Ella trabajaba como contadora y sabía mucho más sobre esas cosas que yo. Jorge intentó llamarme varias veces, pero solo atendí cuando era sobre cuestiones prácticas. Documentos que necesitaba retirar del apartamento, cosas que había dejado atrás. Una semana después de nuestra conversación en el café, recibí una llamada inesperada. Un número que no reconocí. ¿Elena Monteiro? Preguntó una voz femenina cuando atendí. Sí, ¿quién habla? Soy Claudia Pereira. Necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. La otra mujer. La otra esposa. Por un momento pensé en colgar, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Sobre qué? Creo que lo sabes. Por favor, es importante. ¿Podemos encontrarnos? Dudé. Parte de mí no quería verla, no quería darle ninguna satisfacción. Pero otra parte necesitaba mirarla a los ojos, entender quién era la mujer que había compartido a mi esposo conmigo por tantos años. Está bien, acordé finalmente. ¿Dónde? Acordamos encontrarnos en un pequeño café en el centro de Ciudad de México, lejos tanto de mi apartamento como de la oficina de Jorge.
Un territorio neutral. Llegué 15 minutos antes, a propósito. Quería estar allí primero, establecer mi presencia. Elegí una mesa al fondo, de espaldas a la pared, donde podría ver la puerta. Claudia llegó puntualmente. La reconocí inmediatamente, aún vestida de forma más casual que el día en que la vi en la oficina. Dudó en la entrada, mirando alrededor, hasta que nuestras miradas se encontraron. Caminó hasta mi mesa con una confianza que encontré irritante. «Elena», dijo, sentándose frente a mí. «Gracias por venir». «Vamos directo al punto», respondí secamente. «¿Qué quieres?» Ella asintió, pareciendo apreciar mi franqueza. «Quiero aclarar algunas cosas. Primero, debes saber que Jorge nunca me dijo que te dejaría. Nunca le prometí eso a él, y él nunca me prometió eso». ¿Y eso debería hacerme sentir mejor? «No», respondió, sorprendiéndome con su honestidad. «Solo quiero que entiendas la situación tal como es, no como pueda parecer». «¿Y cómo es, en tu opinión?» «Complicada», suspiró. «Cuando conocí a Jorge, él me dijo que era casado. Yo estaba saliendo de una relación difícil, no quería nada serio. Iba a ser algo pasajero. Pero no lo fue. No. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé en desaparecer, criar a la niña sola, sin involucrar a Jorge. Pero no sería justo con él o con el bebé». «¿Y fue justo conmigo?», pregunté, mi voz traicionando la emoción que intentaba controlar. «¿Fue justo mantenerme en la ignorancia por 15 años?» Claudia tuvo la decencia de parecer avergonzada. «No. Y por eso me siento culpable todos los días. Pero la situación fue evolucionando poco a poco. Al principio, Jorge solo nos visitaba ocasionalmente, enviaba dinero. Después, cuando vine a trabajar a Monterrey, se complicó. Luisa quería ver a su padre más veces. Ella lo ama, Elena». Respiré hondo. La mención de su hija, de la hija de ellos, todavía era dolorosa. «¿Por qué estamos teniendo esta conversación, Claudia? ¿Qué esperas conseguir?» Ella me miró directamente a los ojos. «Quiero que sepas que nunca tuve la intención de lastimarte o destruir tu matrimonio. Y quiero que entiendas que Luisa es una adolescente inocente en esta situación. Lo que sea que suceda entre tú, Jorge y yo, ella no tiene la culpa». «Nunca culparía a una niña por los errores de los padres», respondí, ofendida de que ella pudiera pensar eso de mí. «Pero eso no cambia el hecho de que tú y Jorge me traicionaron por 15 años». «Tienes razón», ella concordó, para mi sorpresa. «No somos iguales. Tú eres la esposa legítima, la mujer con quien él construyó una vida primero. Yo soy la otra. Siempre fui la otra, Elena, por más que intentara fingir lo contrario». Había una vulnerabilidad inesperada en su voz que me desarmó momentáneamente. «¿Qué quieres ahora?», pregunté. «Jorge y yo vamos a divorciarnos. Él estará libre para estar contigo oficialmente, si es eso lo que ambos quieren». «No sé lo que quiero», admitió. «Durante años viví en este arreglo extraño, convenciéndome de que estaba todo bien, que era normal compartir al hombre que amaba con otra mujer. Ahora que todo salió a la luz, no sé si puedo continuar». «Eso es irónico», observé. «Ahora que él podría ser todo tuyo, no estás segura si lo quieres». «La verdad es complicada», dijo con una sonrisa triste. «Tal vez me enamoré no solo de Jorge, sino de la situación, del drama, de la clandestinidad. Ahora que eso se acabó, no pude evitar sentir una punzada de simpatía por ella, a pesar de todo. ¿Qué clase de vida era esa? Ser eternamente la segunda opción». «¿Y Luisa?», pregunté. «¿Cómo está lidiando ella con todo esto?» «Está siendo difícil para ella». Jorge siempre fue un padre presente, dentro de las limitaciones de nuestra situación. Ahora está confundida, con miedo de perderlo. «No va a perderlo», afirmé, sorprendida con mi propia certeza. «Jorge no es un buen esposo, claramente, pero siempre fue un padre dedicado para mis hijos. No creo que sea diferente con ella». Claudia pareció genuinamente agradecida por mis palabras. «Gracias por decir eso. Significa mucho». Nos quedamos en silencio por un momento, dos mujeres unidas por un hombre que nos había traicionado de diferentes formas.
¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Claudia finalmente. Seguir adelante, respondí. Tengo 60 años. No es el fin de la vida, aunque por un momento lo haya parecido. Tengo mi jubilación, mis hijos, mis nietos. Tengo amigos que no veo hace años porque estaba siempre ocupada siendo la esposa perfecta. Tal vez sea hora de redescubrir quién soy más allá de Elena, esposa de Jorge. Pareces más fuerte de lo que esperaba, comentó. Soy más fuerte de lo que yo misma esperaba, admití. El dolor no desapareció. Dudo que algún día desaparezca completamente. Pero no voy a dejar que defina el resto de mi vida. Cuando nos despedimos, no éramos amigas. Nunca podríamos serlo. Pero había un entendimiento mutuo. Dos mujeres que habían sido engañadas, de maneras diferentes, por el mismo hombre. Caminando a casa después de nuestro encuentro, percibí que estaba respirando más libremente que en semanas. La conversación con Claudia me había dado algo inesperado: perspectiva. Yo no era la única víctima en esta historia. Había una mujer que vivió a la sombra de mi matrimonio por 15 años y una niña que solo conocía a su padre en visitas robadas. De cierta forma, todos perdimos. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. El proceso de divorcio avanzó, con Jorge intentando en todo momento convencerme de desistir. Aparecía en el apartamento con flores, regalos, promesas de cambio. En un momento particularmente patético, llegó a sugerir que podríamos mantener las cosas como estaban, ya que yo ahora sabía la verdad. ¿Cómo puedes pensar que yo aceptaría continuar casada contigo sabiendo que tienes otra familia?, pregunté, incrédula. Muchas parejas tienen arreglos, respondió sin mirarme a los ojos. Esto no es un arreglo, Jorge, es una traición, y yo merezco más que eso. Mis hijos estaban furiosos con su padre. Lucas se negaba incluso a atender sus llamadas, mientras Ana mantenía contacto solo por obligación. La revelación de la existencia de Luisa, una media hermana que ellos nunca conocieron, fue especialmente dolorosa para ambos. ¿Cómo pudo escondernos esto?, preguntó Ana un día, llorando en mi regazo como cuando era niña. Tenemos una hermana de 14 años que nunca conocimos. Su padre cometió muchos errores, respondí, acariciando su cabello. Pero esa niña es inocente. Un día, cuando estén listos, tal vez quieran conocerla. ¿De verdad crees eso?, preguntó Lucas, que estaba sentado del otro lado de la sala. ¿Después de todo lo que hizo? Sí, respondí honestamente. Ella es sangre de ustedes, y no tiene la culpa de las elecciones que los adultos a su alrededor hicieron. Ellos reflexionaron sobre mis palabras, y vi en sus ojos una mezcla de rabia, confusión y tal vez una pizca de curiosidad. En medio de todo este caos emocional, algo inesperado comenzó a suceder. Redescubrí partes de mí misma que había olvidado. Volví a pintar, un hobby que había abandonado cuando nacieron los hijos. Me inscribí en un curso de fotografía que siempre quise hacer. Me reconecté con amigas antiguas, comencé a frecuentar un grupo de lectura. Cada pequeño descubrimiento, cada nueva actividad, era como recuperar un pedazo de mí que se había perdido a lo largo de los años. No porque Jorge me hubiera prohibido hacer esas cosas, él nunca lo hizo, sino porque, de alguna forma, yo me había reducido al papel de esposa, madre, abuela. Había olvidado que era también Elena, una mujer con deseos, ambiciones e intereses propios. 6 meses después de aquella fatídica visita a la oficina de Jorge, el divorcio fue finalizado. La división de bienes fue sorprendentemente simple. Jorge no impugnó nada, tal vez por culpa, tal vez por agotamiento. Recibí la mitad de todo, incluyendo el apartamento donde vivíamos. Él se quedó con la casa de playa que raramente usábamos. El día en que firmé los papeles finales, mi abogada me felicitó. «Vas a estar bien, Elena», dijo, apretando mi mano. «Financieramente, todo está resuelto. Y emocionalmente, bueno, eso viene con el tiempo». «Ya estoy mejor de lo que esperaba», confesé. Cada día es un poco más fácil. Esa noche, cuando llegué a casa,
Mi casa ahora, solamente mía, había un gran ramo de flores en la puerta. Mi primer pensamiento fue que era de Jorge, otra tentativa desesperada de reconciliación. Pero la tarjeta decía: para la mujer más fuerte que conocemos, con amor, Ana, Lucas, María, Juan y Pedro. Mis hijos y nietos, mi verdadera familia. Entré al apartamento, puse las flores en un jarrón y me serví una copa de vino. Sentada en el balcón, mirando las luces de la ciudad, reflexioné sobre la increíble jornada de los últimos meses. A los 60 años, yo había descubierto una traición devastadora, enfrentado el fin de mi matrimonio de 4 décadas y sido forzada a reconstruir mi vida desde cero. Sería fácil haberme desmoronado, haberme permitido ser consumida por la amargura y el resentimiento. En lugar de eso, estaba descubriendo una nueva versión de mí misma. Una Elena que no necesitaba de la aprobación o del amor de un hombre para definirse. Una mujer que podía estar sola sin sentirse solitaria. El futuro aún era incierto. Habría días difíciles por delante, días en que el dolor de la traición volvería con toda su fuerza, días en que extrañaría la vida que tenía, o pensaba tener, pero había también posibilidades infinitas, la oportunidad de descubrir quién era realmente, de vivir en mis propios términos, de crear recuerdos nuevos, no manchados por la mentira. Mi celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Ana. ¿Te gustaron las flores?, preguntó cuando atendí. Son preciosas, querida. Gracias. Mamá, estamos todos aquí en casa de Lucas. Estamos celebrando el cumpleaños de 6 años de Pedro. ¿Quieres venir? Podemos enviar un Uber a buscarte. Dudé solo por un segundo. Claro que sí. Dame media hora para arreglarme. Colgué el teléfono con una sonrisa. Esta era mi vida ahora. Imperfecta, inesperada, pero mía. Y por primera vez en mucho tiempo estaba genuinamente emocionada por ver lo que vendría a continuación. Un año pasó desde aquel día fatídico en que descubrí la doble vida de Jorge. Un año de dolores, descubrimientos, lágrimas y, sorprendentemente, risas. Hoy, a los 61 años, soy una mujer diferente de aquella que entró en aquel edificio de oficinas con una caja de bombones, esperando sorprender al esposo. Aquella Elena ingenua quedó atrás, sustituida por alguien más fuerte, más sabia e, inesperadamente, más feliz. Los cambios comenzaron pequeños. Primero, redecoré el apartamento, removiendo los vestigios de Jorge. Cuadros que él eligió fueron sustituidos por obras que yo adoraba. El sofá marrón que él insistió que combinaba con todo dio lugar a un confortable conjunto en tonos de azul. Transformé su oficina en un atelier de pintura, donde paso horas perdida en colores y texturas. Mis hijos se adaptaron a la nueva realidad con tiempo. Ana fue la primera en extender una rama de olivo a su padre, no por él, sino por Luisa. Ella quiso conocer a su media hermana, esa adolescente que compartía su sangre sin saber de su existencia. Es inteligente, me contó Ana después del primer encuentro. Y tímida. Parece perdida en todo esto, como si no supiera cuál es su lugar. Es comprensible, respondí. De repente descubre que tiene hermanos adultos, que su padre tenía otra familia. Debe ser confuso. Lucas tardó más en aceptar la idea de conocer a Luisa, pero eventualmente cedió. Su esposa, siempre sensata, lo convenció de que la niña no tenía la culpa. Se parece al abuelo, me dijo Lucas después, refiriéndose a mi padre. Tiene la misma sonrisa torcida. Fue extraño oír eso, pero no doloroso como habría sido meses antes. Era solo un hecho. Esa niña, que yo nunca conocí, cargaba rasgos de mi familia junto con los de Jorge. En cuanto a Claudia, mantuvimos un respeto distante. Nuestros caminos raramente se cruzaban, y cuando eso sucedía, generalmente en eventos relacionados con mis nietos, donde Jorge también estaba presente, intercambiábamos saludos educados y nada más. Jorge intentó varias veces una reconciliación, incluso después del divorcio finalizado. Aparecía con regalos, me invitaba a cenas, hablaba sobre segunda oportunidad y perdón. A cada tentativa, mi respuesta era la misma.
No hay vuelta, Jorge. Lo que tuvimos se acabó. Lo más sorprendente para mí fue descubrir que eso era verdad. No había vuelta, no porque yo no pudiera perdonarlo, aunque sería difícil imaginar cómo, sino porque ya no lo amaba. El amor que sentí por él durante décadas había muerto, no de forma dramática, sino gradualmente, como una planta que deja de recibir agua y luz. En su lugar, creció algo inesperado, amor propio. Aprendí a valorar mi propia compañía, a tomar elecciones basadas únicamente en lo que yo quería, sin considerar las preferencias de otra persona. Viajé sola por primera vez en la vida, un pequeño crucero por el Caribe que siempre quise hacer, pero que Jorge siempre consideraba demasiado caro o sin propósito. Sentada en la cubierta, observando el mar abierto, sentí una libertad que nunca había experimentado. Hice nuevos amigos en el curso de fotografía y en el grupo de lectura. Personas con intereses similares que no me conocían solo como la esposa de Jorge o la madre de Ana y Lucas. Para ellos, yo era solo Elena, la fotógrafa amateur con una mirada peculiar para los detalles, la lectora ávida de novelas históricas. Y entonces, 9 meses después del divorcio, sucedió algo que yo jamás esperaría. Conocí a alguien. Roberto era profesor de historia jubilado, viudo hacía 5 años. Nos conocimos en la inauguración de una exposición de fotografía local, donde ambos teníamos trabajos expuestos. Él fotografiaba paisajes urbanos, yo prefería retratar personas. «Tus fotos capturan algo especial», comentó, deteniéndose a mi lado mientras yo observaba una de mis imágenes. Una señora mayor vendiendo flores en un mercado. La dignidad de ella, incluso en circunstancias simples. Hablamos por horas esa noche, sobre fotografía, literatura, viajes, música. No hablamos sobre excónyuges o hijos. Esos asuntos vinieron después, naturalmente, cuando ya éramos amigos. Nuestra relación evolucionó lentamente, orgánicamente. Café después de las clases de fotografía, almuerzos discutiendo libros, una caminata en el parque un domingo soleado. No había prisa, no había expectativas. Apenas 2 personas maduras, con vidas plenas e independientes, descubriendo el placer de la compañía una de la otra. La primera vez que me besó fue después de un concierto de música clásica. Un beso ligero, casi tímido, que me hizo sentir como una adolescente nuevamente. Me reí de eso, de la idea de que a los 61 años yo pudiera sentirme como una niña enamorada, y él se rió conmigo. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó. «Nosotros», respondí, 2 ancianos comportándose como adolescentes. «¿Ancianos?», él fingió indignación. «Habla por ti. Yo estoy en mi apogeo». Y de muchas formas, él tenía razón. Ambos estábamos en nuestro apogeo, no de la juventud, ciertamente, sino de la sabiduría, de la autoconfianza, del autoconocimiento. Cuando les conté a Ana y Lucas sobre Roberto, sus reacciones fueron predecibles. Preocupación inicial. ¿Sería un aprovechador? ¿Estaría yo emocionalmente lista? Seguida de cauteloso apoyo. Cuando finalmente lo conocieron, en un almuerzo de domingo, la aprobación fue unánime. «Él te mira como si fueras la cosa más preciosa del mundo, mamá», comentó Ana después. Y tal vez era eso lo que más me encantaba de Roberto, no solo cómo me miraba, sino cómo me hacía sentir, valorada, escuchada, vista, no como una extensión de alguien, sino como una persona por entero. Jorge supo sobre Roberto a través de los hijos. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y celos. «¿Ya estás saliendo con alguien?», preguntó cuando nos encontramos para resolver algunos detalles finales sobre la venta de una propiedad conjunta. «¿No crees que estás yendo demasiado rápido?». «¿Demasiado rápido?», repetí, incrédula. «Estamos divorciados hace casi 1 año, Jorge, y tú tienes otra familia hace 15. Creo que estoy dentro del plazo aceptable». Él no tuvo respuesta para eso. En cuanto a Claudia y Jorge, supe por Ana que continuaban juntos, pero las cosas eran complicadas.
ahora que no había más secreto, ahora que él podía estar con ella abiertamente, parecía que algo se había perdido. El fruto prohibido ya no era tan tentador. Papá parece perdido, me confió Ana una vez, como si no supiera más cuál es su lugar. Sentí una punzada de pena por él, una emoción que me sorprendió. Jorge había construido una vida basada en mentiras, y ahora que ellas se habían desmoronado, él no sabía más quién era o lo que quería. En contraste, yo nunca me sentí tan segura de mi lugar en el mundo. A los 61 años, estaba descubriendo una nueva versión de mí misma, no una Elena alternativa, sino la Elena que siempre existió por debajo de los papeles de esposa, madre, abuela. La Elena que era artista, fotógrafa, lectora, viajera, amiga, amante. En una tarde de domingo, 1 año y 2 meses después del descubrimiento que cambió mi vida, yo estaba en casa preparando la cena. Roberto vendría más tarde, y también Ana y su familia. Lucas llamó avisando que no podría venir. Su hijo menor estaba con fiebre, pero prometió aparecer el próximo fin de semana. Mientras cortaba vegetales para la ensalada, me detuve por un momento y miré alrededor. Mi apartamento redecorado, las paredes cubiertas con mis fotografías y pinturas, la mesa puesta para las personas que yo amaba. La sensación que me invadió fue de profunda gratitud. No por la traición de Jorge, nunca estaría agradecida por eso, sino por la vida que descubrí después de ella, por la fuerza que no sabía que tenía, por los nuevos comienzos que nunca imaginé posibles. Mi celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Roberto. «Estoy saliendo de casa ahora», dijo. «¿Necesitas algo del camino?» «Solo a ti», respondí, sorprendida con la facilidad con que las palabras salieron. Su risa calentó mi corazón. «Estoy en camino, entonces». Colgué el teléfono y volví a cortar los vegetales, una sonrisa persistente en mis labios. Nunca imaginé que a los 61 años estaría cocinando para un nuevo amor, sintiendo aquel cosquilleo en el estómago de cuando se espera a alguien especial. El timbre sonó precisamente a las 6. Roberto era puntual como un reloj suizo, una característica que aprendí a apreciar. Abrí la puerta y allí estaba él, cabello canoso perfectamente cortado, ojos castaños cálidos, sujetando un ramo de girasoles, mi flor favorita. «Para la fotógrafa más talentosa de Monterrey», dijo, entregándome las flores. «Vas a hacer que me crea el cuento», respondí, aceptando el ramo y poniéndome de puntillas para besarlo. Roberto también trajo una botella de vino tinto y un álbum antiguo que había encontrado en una librería de segunda mano. «Es de la década de los 50, sobre fotografía de calle. Pensé que podrías inspirarte». Esos pequeños gestos, percibir mis intereses, recordar los detalles, eran lo que más me encantaba de él. Jorge raramente notaba esas cosas en los últimos años de nuestro matrimonio. Ana llegó media hora después con su esposo y sus 2 hijos. Mis nietos corrieron hacia Roberto, que los recibió con abrazos y los caramelos de menta que siempre guardaba en los bolsillos especialmente para ellos. No había incomodidad, no había tensión. Era como si él siempre hubiera formado parte de la familia. Durante la cena, entre risas e historias, percibí que había encontrado algo que nunca esperaba tener nuevamente: felicidad genuina. No era una felicidad perfecta o sin rasguños. Todavía había momentos de dolor cuando recordaba la traición. Todavía tenía sueños ocasionales donde encontraba a Jorge y Claudia juntos. Pero era real. 2 días después, recibí una llamada inesperada de Lucas. «Mamá, tienes que venir al hospital. Es papá». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?» «Tuvo un infarto. No sabemos si es grave todavía». Me quedé en silencio por un momento, procesando la noticia. A pesar de todo, Jorge había sido parte de mi vida por más de 4 décadas. Padre de mis hijos, abuelo de mis nietos. «Voy para allá», respondí finalmente. En el hospital encontré a Lucas en la sala de espera. Ana llegó momentos después, ojos rojos e hinchados. «¿Alguna noticia?», pregunté. «Está estable ahora. Los médicos dicen que fue un aviso, no tan grave como podría haber sido». Nos sentamos juntos,
esperando por más información. Fue entonces que la vi, Claudia, entrando apresurada en la sala de espera, una adolescente de cabello oscuro a su lado. Luisa, reconocí inmediatamente, aún nunca habiéndola encontrado antes. Los mismos ojos de Jorge, la misma forma de rostro de mis hijos. Hubo un momento de tensión cuando nuestras miradas se cruzaron. Ana se levantó y fue hacia ellas, abrazando a su media hermana brevemente. Lucas permaneció sentado, incómodo. Claudia se acercó a mí, hesitante. Elena, me saludó, claramente insegura sobre cómo actuar. Claudia, respondí con un asentimiento. Entonces miré a la niña a su lado. Y tú debes ser Luisa. Ella asintió tímidamente. Un placer conocerla, señora. El placer es mío, respondí honestamente. Fue una situación surreal, las dos familias de Jorge reunidas en una sala de espera de hospital. En otros tiempos habría sido insoportable. Ahora, aunque extraño, era solo un capítulo más de esta historia complicada en la que nos habíamos convertido. Cuando finalmente pudimos ver a Jorge, entramos en turnos. Primero Ana y Lucas, después Claudia y Luisa. Yo dudé. ¿Debería verlo? ¿Qué le diría? Preguntó por ti, me dijo Ana cuando regresó. Creo que le gustaría verte. Respiré hondo y entré en la habitación. Jorge estaba pálido, pareciendo menor y más frágil de lo que jamás lo había visto, conectado a monitores y con una máscara de oxígeno. Elena, dijo, voz débil, removiendo la máscara momentáneamente. ¿Viniste? Claro que vine, respondí, deteniéndome al lado de la cama. Los chicos estaban preocupados. ¿Y tú? Preguntó, sus ojos buscando los míos. ¿Tú te preocupaste? Era una pregunta cargada. Pensé cuidadosamente antes de responder. Sí, Jorge. A pesar de todo, no te deseo ningún mal. Él asintió lentamente, pareciendo aceptar mi respuesta. Sabes, dijo después de un momento, cuando estás a punto de morir, dicen que tu vida pasa delante de tus ojos. No te estás muriendo, interrumpí. No esta vez, no, él concordó. Pero por un momento creí que sí. ¿Y sabes lo que vi? Nuestros primeros años juntos, cuando éramos jóvenes y todo parecía posible, cuando los chicos eran pequeños y corríamos por el parque los domingos. Sentí una ola de nostalgia. Esos eran tiempos buenos, antes de las mentiras, antes de la traición. Jorge, no, déjame terminar, pidió. Yo arruiné todo, Elena, nuestra familia, nuestra vida, por egoísmo, por debilidad, y lo peor es que ahora no tengo nada, ni a ti, ni realmente a Claudia. Estamos juntos, pero no es lo mismo. Nunca lo fue. ¿Qué estás diciendo? Él suspiró profundamente, el sonido entrecortado por un pequeño gemido de dolor. Estoy diciendo que tenías razón en seguir adelante, y yo estaba equivocado en todo, absolutamente todo. No era un pedido de reconciliación, percibí. Era apenas una confesión. Un hombre mirando hacia atrás en su vida y reconociendo sus errores. Tienes a Luisa, respondí suavemente. Ella te necesita. Sí, él concordó. Y voy a intentar ser mejor para ella de lo que fui para ti o para los chicos. Cuando salí de la habitación, sentí como si un peso se hubiera levantado, no completamente, tal vez nunca completamente, pero lo suficiente para respirar más fácilmente. Claudia estaba en el pasillo, mirando por la ventana. Me acerqué a ella, sorprendiéndome a mí misma. Él va a estar bien, dije. Es demasiado terco para rendirse ahora. Ella dio una pequeña sonrisa. Sí, lo es. Cuida de él, añadí. Y de Luisa. Ella parece una buena niña. Voy a cuidar, ella prometió. Y lo es, sí. Una niña estupenda. Salí del hospital ese día con una sensación extraña de cierre. No perdón, exactamente. Algunas cosas son demasiado difíciles de perdonar completamente, pero aceptación. El pasado era pasado. No podía ser cambiado, apenas aceptado y, eventualmente, dejado atrás.
Cuando llegué a casa, llamé a Roberto y le conté sobre el infarto de Jorge. Él ofreció venir inmediatamente, pero dije que necesitaba un tiempo a solas. Me senté en mi balcón con una copa de vino, observando el cielo nocturno. Pensé en todas las vueltas que da la vida, en los caminos inesperados que somos forzados a recorrer. ¿Quién podría imaginar que el descubrimiento más doloroso de mi vida, la traición de décadas de mi esposo, acabaría llevándome a una versión más auténtica y feliz de mí misma? No estaba agradecida por el dolor, pero estaba agradecida por el crecimiento que vino después de él, por la fuerza que descubrí en mí, por las nuevas posibilidades que se abrieron cuando fui forzada a reconstruir mi vida desde cero. 2 meses después del susto con Jorge, organicé un almuerzo en mi apartamento. Invité a Ana y su familia, Lucas y la suya, y, para sorpresa de todos, también invité a Luisa. No a Claudia. Había límites para cuánto yo podría evolucionar, pero la niña, esa joven inocente que compartía la sangre de mis hijos, merecía la oportunidad de conocer a sus medio hermanos en un ambiente más relajado. Fue una tarde sorprendentemente agradable. Luisa era tímida al principio, pero luego se soltó al descubrir que compartía el amor por la música con Ana y por los videojuegos con el hijo mayor de Lucas. «Es cool», comentó mi nieto Pedro después. «¿Puedo llamarla tía aún siendo más joven que yo?» «Puedes llamarla como quieras», respondí sonriendo. «Las familias vienen en todos los formatos y tamaños». Y la nuestra, percibí, había encontrado una manera de expandirse en lugar de romperse completamente. En la semana siguiente, Roberto me sorprendió con una propuesta, un viaje de 3 meses por Europa. Siempre quise hacer un tour por los museos y sitios históricos, él explicó. Y no consigo pensar en mejor compañía que la tuya. 3 meses es mucho tiempo, dudé. ¿Y los chicos, los nietos? Ellos tienen sus propias vidas, él argumentó gentilmente, y existen videollamadas. Además, pasaste décadas cuidando de todos. Tal vez sea hora de vivir un poco para ti misma. Para mi propia sorpresa, acordé. Reservamos pasajes, planeamos itinerarios, hicimos listas de lugares imperdibles. Yo, que nunca había viajado fuera del país, estaba a punto de embarcar en una aventura por Europa a los 61 años. En la víspera del viaje, Ana y Lucas organizaron una cena de despedida. Roberto, claro, estaba allí, así como los nietos y algunos amigos cercanos que había hecho en los últimos meses. Un brindis, propuso Ana levantando su copa. Por mi madre, la mujer más fuerte y valiente que conozco. Por Elena, todos repitieron. Mirando alrededor de la mesa, a los rostros que amaba, sentí una ola de emoción invadirme. ¿Quién diría que a los 61 años, después de una vida entera construida en torno a un matrimonio que se reveló una mentira, yo estaría aquí, amada, rodeada de familia y amigos, a punto de embarcar en una aventura? Un brindis, respondí, levantando mi propia copa. Por las segundas oportunidades y por descubrir que nunca es demasiado tarde para recomenzar. Mientras todos aplaudían y bebían, mi mirada encontró la de Roberto. Su sonrisa cálida me decía todo lo que yo necesitaba saber, que esta nueva jornada, esta nueva vida que yo había encontrado en las cenizas de la antigua, era apenas el comienzo. En el aeropuerto, a la mañana siguiente, abracé a mis hijos y nietos con lágrimas en los ojos. Vuelvo pronto, prometí, y voy a enviar miles de fotos. Disfruta cada minuto, mamá, dijo Lucas, te lo mereces. De la mano con Roberto, caminé hacia la puerta de embarque, mi corazón lleno de expectativa. No era el futuro que había planeado, no era la vida que había imaginado para mí cuando dije sí a Jorge hace más de 40 años. Era mejor, más verdadero, más mío. Y mientras el avión despegaba, llevándome a tierras desconocidas y aventuras inimaginables, percibí que el mayor descubrimiento de todos había sido el más simple, que yo era suficiente, sola, por mí misma, que mi identidad no dependía de ser esposa de alguien o madre de alguien. Yo era solo Elena,
Y finalmente, después de 61 años, estaba realmente comenzando a conocerla. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.